Buenos días y bendiciones, en especial a aquellos a quienes no he tenido oportunidad de saludar antes de comenzar la reunión. Es una alegría estar reunidos en el nombre del Señor, convocados esta mañana nuevamente por el Espíritu Santo, que nos ha estado aguardando, ¿no es cierto?, antes de llegar a este lugar. Y qué bien nos hace estar en la presencia del Señor. Qué bien nos hace poder expresarnos en la presencia del Señor. Saben que lo bueno de todo esto, que en esta primera parte, donde alabamos, bendecimos el nombre del Señor, todo lo que traemos en nuestro corazón se pone de manifiesto. Porque si venimos, ¿no es cierto?, con gratitud al Señor, con alegría, ¿qué otro momento más especial que este para levantar nuestras manos y adorar al Señor? Pero también cuando venimos con cargas y con situaciones que nos pesan, nos agobia, qué mejor momento dejar que esa presencia de Dios que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo sea derramada sobre nuestras vidas y el Espíritu Santo comience a moverse en libertad en nosotros. Así que este momento hermoso que hemos tenido hasta ahora, donde nos hemos expresado, pero ahora viene el momento en que el Señor nos quiere hablar. ¿Cuántos queremos escuchar la voz de Dios una vez más? Y vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias en esta mañana. Hay gratitud en nuestros corazones, Señor, por poder estar una vez más, un grupo de los tuyos, Señor, aquí en tu presencia, como pueblo. Ese pueblo comprado con la sangre preciosa de Cristo, que hoy vamos a recordar una vez más a través de esta mesa servida. Gracias, Señor, porque de otra manera no podríamos estar, Señor, llamándote Padre en este momento. Gracias por esa obra maravillosa de Cristo en la cruz. Señor, pero hoy queremos decirte que nuestra alma tiene hambre y sed de ti. Señor, hemos pasado una semana, quizás para muchos de logros, de alegría, pero para otros de dolor, de tristeza, de angustia, de preocupación. Señor, y realmente tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es aquella que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Aquellas cosas que nos atrevemos a decir y otras que quedan guardadas en nuestro corazón, pero que en tu presencia, dice, no hay nada oculto, Señor, y nosotros queremos que tu palabra actúe en nosotros en virtud de eso. Aleja todo pensamiento negativo. Señor, todo lo que nos puede perturbar, todo cansancio, todo dolor, Señor, toda angustia, toda preocupación por el mañana, que sabemos que está en tus manos, Señor, y que realmente todos nuestros sentidos puedan estar puestos, Señor, en lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Señor, este Espíritu Santo que está en medio nuestro, siga obrando en libertad, en medio de tu pueblo. Prepara nuestras vidas, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y hay una imagen que le pedí a Manu que pusiera allí. Y quiero que la tenga presente. Preste atención a esa imagen y guárdela. Porque durante el desarrollo de la palabra del Señor en esta mañana va a entender bien qué quiere decir esa imagen. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a comenzar con un versículo muy conocido allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15.
San Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. A la palabra del Señor. Y qué maravilloso ese día en el que el Señor se reveló a nuestras vidas, en que pudimos reconocer nuestra triste condición, separado de Dios a causa del pecado, y donde se reveló, decimos, esa situación, y tuvimos esa oportunidad de ver que necesitábamos del Señor, que no podíamos vivir más hundidos en la miseria del pecado. Y tomamos esa decisión de arrepentirnos, de acercarnos a Él, de pedirle perdón y pedirle que tome el control de nuestras vidas. Y a partir de ese momento Él se constituyó en nuestro Señor, ¿sí? El que tiene el gobierno de nuestras vidas. Y decimos, por eso podemos nombrar Padre a Dios, porque Jesús, a través de su obra que celebramos hoy, nos reconcilió con el Padre. Amén. Y rompió ese muro que a consecuencia del pecado nos impedía comunicarnos con Dios. Pero la palabra del Señor, aquí Jesús mismo hablando de Él, dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y en ese maravilloso cuerpo de Cristo que es la iglesia, estamos cada uno de nosotros colocados como miembros en el lugar donde Dios quiso que estuviéramos. Amén. Pero Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y dice, lógicamente por lo que dice el Señor en su palabra, espera que seamos pámpanos que llevemos fruto. Es decir, que produzcamos. Pero hace alguna recomendación o algo muy terminante y muy importante. Dice, pero el que permanece, es decir, el que está insertado ahí y no se mueve, ese va a producir fruto. Y sabemos, porque también el Señor nos dice en su palabra, que la vida del cristiano no es una vida fácil. No será una vida color de rosa. No se terminan los problemas sin la garantía que el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Quiere decir que en cada situación que nosotros estamos, ahí tenemos el Señor. Yo estoy con ustedes, dijo. Amén. Bueno, pero ¿saben que esto? Yo sé que muchos de nosotros aquí en este lugar, por lo menos los que conozco, estamos atravesando situaciones difíciles. Y qué fácil es a veces cuando nos sentimos bendecidos, cuando todo va viento en popa. Parece que nos vemos más motivados a servir al Señor, ¿no es cierto?, a compartir de la palabra del Señor, que por otra parte es el mandato que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, que teníamos que dar a conocer las buenas nuevas. Y cuando está todo bien, cuando va todo viento en popa, qué fácil parece llevar a cabo esa tarea de sentirnos bien y bueno, venir a la casa de Dios y contarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares y decir, ¿en qué puedo ser útil? Nos ofrecemos en la iglesia, a ver en qué puedo servir. Tenemos esa fuerza y esa, parece, motivación especial y queremos hacer. Pero ¿qué pasa cuando vienen los momentos difíciles? Y cuando esos momentos difíciles son duraderos. Y cuando viene
una serie de situaciones, una tras otra, en las que nos damos cuenta que nuestras fuerzas se quieren terminar. ¿Qué pasa con nosotros en esas situaciones? Y sabe que el Señor nos enseña en su palabra que ninguna de las cosas que nos pasan ocurren por casualidad. No ocurren. ¿Sabe que también dice, yo buscaba en el libro de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro 5:9, que no es algo que solamente me pasa a mí y a veces les pasa a usted, esto de cuando tenemos, digamos, comprometida nuestra vida con el Señor, entre otras cosas, cuando nos habla de la manera de resistir al diablo y sus obras, dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es que nosotros solamente a veces atravesamos esas situaciones y parece que nuestro problema es el más grande de todo, nuestra situación es la más difícil. Y cuenta a ver quién tiene problemas más grandes. Y es común. El Señor dijo, van a tener aflicción. La vida del cristiano. Ahora, en esos momentos, queridos hermanos, no debemos olvidarnos de que el Señor sigue estando con nosotros. Y saben que hay un ejemplo que a mí, en mi vida de cristiana, ha impactado mi ser. Hay un ejemplo en la palabra del Señor de una persona, ya en el libro de Génesis. Es larga la historia, pero es un personaje conocido. Entre los capítulos 35 en adelante, y me quiero referir a la vida de José. ¿Cuántos han escuchado acerca de la vida de José? Lo voy a resumir y decir rapidito, porque si no tenemos que leer unos cuantos capítulos y no nos alcanzaría la mañana. Pero José era hijo de Jacob, quien dio origen a las 12 tribus de Israel. Y en aquellos tiempos se permitía tener más de una esposa. Y saben que este hombre tenía hijos de diferentes esposas. Entre ellos, los dos últimos, los menores, José y Benjamín, eran de su esposa fallecida, Raquel, y a la que este hombre había amado de una manera especial porque fue la primera mujer en quien puso su mirada, él. Después, bueno, fue engañado el padre, él trabajó unos años por ella y cuando tocaba hacer que le entregaba por esposa a Raquel, el suegro le engañó y de noche le dio a Lea. Entonces él tuvo que trabajar otro tiempo para hablar porque él amaba a Raquel. Y lamentablemente Raquel en el parto de su último hijo, en este caso Benjamín, falleció. Entonces Jacob tenía un cariño especial por José y Benjamín. Y en este caso me voy a referir a José. Pero a diferencia de sus hermanos, los otros 10, diríamos, porque Benjamín no entra en este calificativo, eran bastantes sabandijas. Hacían de las suyas, eran todos mayor que él. Y en este momento el relato de José comienza más o menos la situación a los 17 años. Él era un adolescente, entonces no tenía esa responsabilidad todavía de ir como sus hermanos lejos de casa, apacentando el ganado,
Ese era un trabajo que le había sido delegado a los mayores. Pero él estaba muy cerca del Padre, disfrutaba de una amistad y de una comunión especial. Era mutuo, tanto él con su papá como su papá con él. Y saben que él, bueno, no podía evitar, quizás algunos lo mirarían con malos ojos, este era un buchón, porque él le contaba todas las fechorías que hacían sus hermanos, lo ponía. Entonces, se generó ahí, primero como un disgusto, una antipatía, pero como los hermanos notaron de que su padre tenía ese cariño especial, de hecho le había hecho una especie de capa de colores, le preparó el padre y le dio, como que era un distintivo entre los demás. Pero había otra particularidad, que la presencia de Dios estaba en una manera especial en la vida de José. Y sabe que el Señor le revelaba sueños. Y ese sueño precisamente fue lo que no le gustaron, porque en una ocasión él tuvo también esa posibilidad de hablar con los hermanos y él le contaba los sueños que el Señor le decía que un día estaban, dice, dice, él soñaba que tenía espigas, ¿no es cierto? Y que sus hermanos también estaban al lado de él, tenían espigas, pero que las espigas que tenían sus hermanos se inclinaban ante las espigas que tenía él. Medio antipático era el sueño para sus hermanos. Y dice, ¿qué querés demostrar con esto? Que vos vas a estar por sobre nosotros. Pero después Dios le revela otro sueño, donde decía que el sol y la luna y las estrellas, estaba el padre y él contó. Entonces hasta el padre le dio un poco como de requemor. Dice, ¿cómo querés decir que nosotros, tus padres y tus hermanos, todos nos vamos a tener que postrar ante vos? Pero quedó el tema ahí. ¿Qué ocurre? A medida que avanzaba esta gracia de Dios en José, este amor del Padre hacia José y mutuo, ¿no es cierto?, entre ambos, se fue generando un odio, una envidia tal que sus hermanos llegaron a aborrecerlo a punto de desearle la muerte. ¿Qué ocurrió? El padre les dijo, se habían ido a pastorear el ganado y el padre les envió para que viera cómo estaban las ovejas y cómo se estaban portando sus hermanos. Cuando lo ven venir a lo lejos, ahí viene el soñador, le habían puesto el soñador, con bronca, nada, no le resultó nada simpático el hecho de que llegara José. ¿Saben que entonces tramaron matarle? Pero uno de ellos dice, no, ¿cómo vamos a derramar la sangre de nuestro hermano? No podemos hacer eso. Y para evitarlo fue a buscar algo, porque saben que hicieron, lo tiraron en un pozo que no tenía agua, lo hicieron ahí, y entonces dijo, no. Él fue a buscar una soga, uno de los hermanos, para sacarlo, mientras tanto los otros, venía una caravana de esos que era, en esos tiempos era común, que llevaban, además de animales, esclavos. Se estilaba eso de tener esclavos a la venta, que los vendían para servidumbre, y los vendieron al hermano. Se lo llevaron, se lo llevó a la caravana. Cuando viene el hermano con la soga para sacarlo, ya no estaba. ¿Y saben qué? Para tratar de justificar eso, ¿cómo le iban a decir al padre qué había pasado con José? Mataron un animal y derramaron sangre sobre la túnica y fueron con el verso de que seguramente le había agarrado una fiera y que lo mató. Y el pobre padre se tuvo que creer esa historia con todo el dolor del alma y sufrió mucho. De hecho, creo que nunca lo había superado. El tema es que ese joven que estaba siendo amado y cuidado y que tenía un lugar prácticamente de privilegio junto al Padre y que estaba, digamos, lleno de la presencia de Dios recibiendo revelación, de pronto es arrancado de esa comodidad. ¿Y a dónde fue a parar? ¿Cuál es su condición?
fue vendido a Potifar, que era uno de los, digamos, manos derechas de Faraón, para trabajar, es decir, de la servidumbre, indudablemente, en la casa de Potifar. Pero ¿saben qué? Yo remarcaba, iba mirando mientras buscaba, repasaba la historia, porque trataba de buscar detalles más, los más significativos, y yo miraba, qué tremendo, cuando alguien se dispone a vivir en la voluntad de Dios y poder vivir esa comunión con Dios, no importa lo que estuviera viviendo. Dice, yo busqué acá, cuando estaba en la casa de Potifar. Bueno, dice que todo le iba muy bien. Dice que cuando a partir de que José comenzó a trabajar en la casa de Potifar, este hombre fue bendecido. Él y todo lo que había en su casa fue prosperado por la presencia de Dios, indudablemente, a través de la vida de José. ¿Y saben qué? Como siempre, el adversario busca de poder evitar de que este joven siga siendo luz, porque era luz en medio de esa idolatría, en medio de esa oscuridad. Él tenía un testimonio realmente que era un hijo de Dios. La esposa de Potifar puso los ojos en él y se le insinuó en más de una oportunidad. Y sabe que como él lo rechazó, porque él tenía esa pureza y esa santidad que tienen aquellos que buscan al Señor, recibió la fuerza del Señor para rechazarla. Y eso fue como un veneno para esa mujer, que por venganza comenzó a gritar y se sacó la ropa ella misma y empezó a llamar a los otros sirvientes diciendo que José había pretendido abusar de ella. Y eso le cuenta a su esposo cuando viene, el siervo que trajiste quiso hacer, claro, el esposo va a creerle a la esposa, indudablemente. Pero ¿saben lo que dice? Que a pesar de toda esa situación que estaba viviendo él en la casa de Potifar, dice en el versículo 39, 21, dice, pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. No estaba el papá que lo amaba, que lo cuidaba, que le hacía mimos, que lo atendía, que creía en él. Estaban en un lugar terrible, de angustia, de esclavitud, en un lugar que en otras situaciones hubiera causado mucho dolor y hubiera hecho que baje los brazos y dice, pero Jehová estaba con él. Y sabe que él es enviado a la cárcel. Por eso digo, a veces esas pruebas que van de mal en peor. Porque si una cosa era ser esclavo, que no era agradable, imagínese ser esclavo y encima ir a la cárcel. Imaginémonos por un momento, estar en esclavitud y encima ser acusado de algo que no había hecho, y en esa inocencia no considerada va a parar a la cárcel. Pero él, y aquí, el Señor estaba con él. Y dice que así como ocurrió en la casa de Potifar, allí en la cárcel algo nuevo ocurrió. Empezaron a suceder cambios, transformaciones. Y dice que el jefe de los carceleros, el jefe de la cárcel, dice que vio esto, notó. Qué tremendo la presencia de un hijo de Dios en un lugar. Hermanos, el Señor dice que somos sal y somos luz. Amén. Y ese cambio fue notorio en la cárcel, al punto tal que dice que el carcelero lo tomó en estima y es más como que lo puso ahí como un subjefe, no sé cómo le llamarían en ese entonces. Y dice que en el tiempo que él estuvo ahí, dice que hubo una transformación y que él halló gracias ante los ojos del carcelero,
¿Y sabe qué? Dice nuevamente que Jehová estaba con José. Dice, en esa situación, Jehová estaba con José. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos dice a nosotros? Que tendremos aflicción, que tenemos pruebas, pero ¿qué más dice? Pero yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y saben que la historia no termina ahí, porque en esa oportunidad, estando en la cárcel, dos personas, el copero del rey y el panadero, tuvieron sueños y se los contaron a José. Y saben, no voy a detenerme tanto en los detalles porque ya veo que me extiendo mucho, pero el hecho es que se lo contaron a José y José, por ese espíritu de Dios que estaba en él, reveló esos sueños y esos sueños se cumplieron. Uno volvió a servir al rey y el otro fue ejecutado. Y cuando se cumplió eso, el copero del rey se olvidó. Pasaron creo que como 2 años y en esta oportunidad es el faraón quien tiene sueño. De las 7 vacas flacas, ¿se acuerdan que salían del río? Perdón, primero 7 vacas gordas que salían del río y detrás 7 vacas flacas, pero extremadamente delgadas. Dice que salían y esas se devoraban a las 7 vacas gordas, pero dice que era tal, digamos, la flacura que no se notaba que se habían comido a las vacas gordas. Y lo mismo un sueño con las espigas, dice, unas espigas bien rellenas que crecían al lado del río y detrás otras, dice, desnutridas, flacas, que se doblaban, todas débiles, que se comían a las espigas gordas. Entonces dice que el faraón llamó a todos sus magos y todos sus brujos y todos los que tenían para que le adivinaran. Y dice que ninguno pudo hacerlo. Entonces es en esa situación que el copero se acordó de lo que había vivido, experimentó y le contó al rey. A nosotros en tal circunstancia, dice, hay un hebreo, le dijo, en la cárcel, dice que en tal situación nos dijo al panadero y a mí que nos iba a ocurrir esto y tal cual como él nos dijo se cumplió. Entonces dice que el faraón lo manda a llamar. Lo manda a llamar y le cuenta sus sueños. ¿Y sabe que para la gloria de Dios? Por supuesto, el Señor, el Espíritu Santo le reveló y le contó. Y no solamente le contó lo que significaba los 7 años de abundancia y luego los 7 años de escasez, sino que él tuvo la sabiduría como para poder hacerle recomendaciones al rey. Todo un economista, ¿eh? ¿Qué falta nos haría alguien como Josué en estos días? Como José. Dice que Dios le reveló y José le dijo al faraón cada una de las medidas que tenía que tomar para poder, digamos, con esos primeros 7 años guardar y tener para superar los 7 años que vendrían de hambre después. Dice que fue impactado de tal manera el faraón que dice, ¿acaso vamos a poder hallar? Ahora qué tremendo, cómo Dios se glorifica, porque el mismo faraón dijo, ¿será por ventura que vamos a encontrar un hombre donde el Espíritu de Dios esté en él y que pueda revelarnos todas estas cosas? ¿Quién mejor que él? Porque le había recomendado, entre otras cosas, José, que buscara un hombre capacitado como para que administrara de tal manera que tuvieran, ¿no es cierto?, la abundancia, que disfrutaran de esa abundancia de los 7 años, pero que tuvieran reservas para los años subsiguientes que vendrían de hambre. Entonces dijo, vamos a encontrar uno mejor que él. Dice que se sacó su anillo, le puso en la mano, dice que le dio
el título como, podríamos decir así, un semigobernador, un gobernador en realidad, dice que solamente yo estaré sobre ti.